hoy. Listo. Entonces, pues como les decía, en base pues a las evaluaciones y a los resultados obtenidos, estamos nosotros pues planificando estos talleres para poder apoyarles más en su labor docente y poder mejorar estas áreas débiles en las que pudimos detectar que sus estudiantes pues actualmente están manejando. Entonces, nuestro taller del día de hoy es desarrollo del lenguaje oral. Y para dar inicio, necesitamos pues diferenciar y tener en cuenta estas tres palabras importantes. ¿Qué es comunicación? ¿Qué es lenguaje? ¿Y qué es habla? Comunicación le vamos a llamar a todo aquel intercambio de información de diversos canales, donde nosotros estemos intercambiando datos o querramos darnos a entender. Lenguaje no es solamente lenguaje oral. Lenguaje va a ser lo que nosotros utilicemos para poder expresar e intercambiar esta información, que puede ser de forma verbal o también puede ser de forma gestual. Y habla. Habla es la habilidad que tiene el ser humano por excelencia para poderse comunicar. Entonces, vamos a ver. La comunicación es ¿qué voy a hacer? ¿De qué se trata? Lenguaje va a ser, bueno, ¿de qué forma lo voy a hacer? Y habla va a ser el canal específico que voy a utilizar para poderme comunicar. Es importante que tengamos en cuenta estas tres diferencias porque al momento de detectar algún problema de lenguaje que estemos nosotros manejando dentro de nuestro salón de clases, entonces vamos a poder especificar. Mi alumno está teniendo un problema de lenguaje, un problema de habla o un problema de comunicación. Entonces, importante diferenciarlo. ¿En dónde es que el alumno está teniendo diferentes dificultades? Funciones del lenguaje. Importante que nosotros podamos determinar para qué es importante que el niño se comunique. Bueno, vamos a ver estas primeras tres funciones. Ay, creo que me pasé acá. Permítanme que vamos a ver acá. Primero, la función referencial o informativa. Esta va a ser la función de poder comunicar información entre nosotros. Hacemos uso del lenguaje para poder comunicar sin emitir ningún juicio, sin emitir opiniones o sentimientos, sino que en realidad solo queremos comunicar algo. Por ejemplo, hoy es un día de sol. Vamos a hablar sobre las funciones del lenguaje. ¿Por qué? Porque yo necesito saber específicamente en dónde mi alumno está teniendo dificultades. Ya vimos la primera. Quizás ustedes ahorita están pensando en ese alumno que le cuesta el lenguaje. Bueno, ¿en cuál de estas tres en las que él está teniendo el mayor dificultad? Ahora necesitamos identificar en qué momento del lenguaje o en qué función específica es que el niño tiene dificultades. Segundo, la función emotiva. El emisor comunica un mensaje e intenta transmitir algún estado de ánimo o sentimiento. Aquí sí vamos a poder expresar cómo nos sentimos. Por ejemplo, me duele mucho su partida. Estoy muy triste porque se murió mi perrito. Tercero, tenemos la función apelativa. En esta va a ser en la que nosotros estamos tratando de provocar alguna reacción en quien me está escuchando para que haga o deje de hacer algo. Por ejemplo, apaga el televisor, por favor, siéntese en su lugar, saque sus hojas, use solamente el crayón amarillo. Entonces, acá es donde nosotros estamos tratando de poder pedir a la persona que me escucha algo en específico. Tenemos la función fática también. La comunicación se centra en el canal de transmisión y lo que intenta es comprobar y que continúe abierto el canal para poder establecer una comunicación. Por ejemplo, hola, ¿me escuchas? Esta va a ser la función fática, el poder intentar comprobar y poder darle una continuación a la comunicación, porque no es solo que el niño se acerque y nos diga, hola, Miss, ¿cómo está? Y uno le pregunte, bien, ¿y usted qué tal? Y el niño se da la vuelta y se va. No es solo iniciar una conversación, sino también mantenerla. Función estética. En esta se centra en el que el lenguaje, pues, sea crear algún tipo de belleza. En lo que nosotros estamos hablando puede ser una novela, un cuento, un poema, una canción o alguna otra creación que tenga ritmo, que tenga sentido, que esté más enfocada al arte de comunicar. Por ejemplo,
Todas las hojas son del viento menos la luz del sol, que es un pequeño poema. Y por último tenemos la función lingüística. En esta nos vamos a centrar en el código que se utiliza la lengua para poder hablar con otras personas. Por ejemplo, zapato se escribe con Z, no con S. Esto va más enfocado allá a la gramática. Entonces, estas van a ser nuestras funciones de lenguaje. Como les decía, cuando estemos pensando o cuando estemos tratando con algún chico que tenga alguna dificultad de lenguaje, o que nosotros querramos reforzar algo en la clase. Por ejemplo, miren, mi clase es muy buena para la función informativa, pero cuando yo intento que ellos hablen sobre sus emociones ya es difícil. Por ejemplo, vengo yo y les digo, bueno, ¿quién vio la película de Mi Pequeño Angelito? Todos levantan la mano. Bueno, ¿se recuerdan de qué trata la historia? Entonces ellos nos cuentan, bueno, que al niño lo dejaron solo en su casa. Ah, muy bien, se lo saben de memoria. ¿Y cuáles eran los personajes? Pues sale el niño, la mamá, el nombre de los ladrones, el nombre de Santa Claus, tal y les dicen todo bien. Ah, muy bien. Entonces ahora díganme, ¿cuál fue su parte favorita de la película? Y ahí ya no nos contestan. ¿Por qué? Porque la función emotiva hay una falla, cuando ya tienen que hablar ellos sobre sus sentimientos y sobre sus emociones. Ahora continuamos a la siguiente. Ahora pasamos a las características del lenguaje. Ahora acá nos centramos específicamente en, bueno, ¿cuáles son esas características que nosotros queremos identificar y para qué nosotros nos va a servir poder trabajar el lenguaje oral? Primero, es la capacidad racional que tienen todos los seres humanos porque es universal. Es una capacidad que debemos desarrollar y que es importante poderla trabajar con todos los chicos. Es la base de la comunicación entre los individuos. Si nosotros no nos comunicamos por medio del lenguaje oral, ¿por qué otro medio podemos comunicarnos? Sí, existe el lenguaje gestual, podemos comunicarnos por medio del lenguaje escrito, pero la base de una comunicación asertiva es el lenguaje oral. Y no solo en el ambiente escolar, sino en un ambiente familiar, en la escuela, en un ambiente de pareja, por ejemplo. Luego, resulta clave en las relaciones interpersonales. Como les decía, no solo en pareja, sino también en amigos o en compañeros es importante poder desarrollar el lenguaje verbal. Esa va a ser la clave. Y ustedes no me dejarán decir que cualquier problema lo podemos solucionar por medio de hablar. Hablando se entiende la gente, dirían por ahí. Em, bueno, y el lenguaje puede tratarse de diferentes idiomas, diferentes lenguas o diferentes formas de podernos comunicar de forma oral, un mensaje y luego poderlo transmitir. Permite el intercambio entre el receptor y el emisor. Se puede hacer por medio de símbolos, por sonidos o por señas. Puede ser verbal y no verbal. Y es estudiado por la lingüística y la gramática. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de lenguaje? Primero, tenemos el lenguaje verbal. En este nos vamos a dividir en dos. Primero, el lenguaje oral y luego el lenguaje escrito. ¿Por qué el lenguaje escrito está dentro del verbal? Porque lo que nosotros estamos planteando es lo que hablamos. No sé si a ustedes les ha tocado algún niño o han escuchado la frase de, es que así como habla, escribe, o así como escribe, habla. Es por eso y por esa razón el lenguaje verbal se va a dividir en dos. En el lenguaje hablado, lo que utilizamos para transmitir un mensaje, o el lenguaje escrito, que son los sonidos del lenguaje, pero representados en símbolos plasmados en papel. Y luego tenemos el no verbal. Y el no verbal lo vamos a dividir en dos, el lenguaje facial y corporal.
Importante también que podamos diferenciar entre estos dos para poder identificar dónde está la dificultad específica del lenguaje, del chico o del niño del que está a mi cargo o de mi clase en sí. Bueno, ¿cuál es la dificultad? Poder hablar, poder plasmar todas esas ideas que tienen en un lenguaje escrito o, bueno, pues sí se comunican muy bien, pero la verdad es que a veces siento que no hay lenguaje corporal o a veces no hay una respuesta específica de forma facial para poderme comunicar con las demás personas. Ahora bien, que tenemos claro cuáles son los tipos de lenguaje, cuáles son las funciones principales y cuáles son las habilidades o características del lenguaje, vamos a hablar entonces sobre algunas señales de alerta a nivel general que ustedes pueden evidenciar o pueden estar evaluando entre los chicos para poder determinar si este niño está teniendo o si la clase está teniendo alguna dificultad de lenguaje verbal o no. Entonces, vamos a hablar ahora sobre las señales de alerta. No sé si logran ver bien la pantalla, que a mí creo que se me va por ratitos. No sé si me pueden confirmar si logran ver la diapositiva. Ah, muy bien, creo que sí se ve. Que creo que a mí por ratitos se me traba un poquito. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las señales de alerta que yo puedo ver para poder decir, este niño tiene un problema de lenguaje? Primero, las habilidades lingüísticas no van a la par de las habilidades cognitivas. Miren, nosotros en inteligencia, cuando queremos evaluar el nivel o el CI de una persona, nos basamos en resolución de problemas, habilidades de comunicación verbal y la adaptabilidad de la persona. Estos son tres factores importantes para poder determinar el nivel de inteligencia de un ser humano o de un niño. Entonces, si el niño, por ejemplo, si es un niño que saca muy buenas notas, que le va muy bien en los exámenes, le va muy bien en las tareas, pero el niño tiene un vocabulario muy pobre, es una señal de alerta. Es decir, todo lo cognitivo y lo académico no va de la mano con las habilidades del lenguaje. Así como es de bueno en las clases, él debería tener esas mismas habilidades lingüísticas para poderse comunicar. Ojo, no estoy hablando de los niños que sean tímidos, porque eso es algo distinto. Estoy hablando de cuando un niño no es capaz de poder comunicar sus emociones, sus sentimientos, sus ideas, cuando se le pregunta o cuando está en la posibilidad, porque no confundamos un problema de lenguaje con un tema de personalidad, porque puede que tengamos un niño que es muy parlanchín, pero solo con los que él decide serlo, o solo con sus amigos, o solo con las personas que son cercanas a él. Ahora pasamos a la siguiente. El desarrollo del lenguaje es más lento, sigue las mismas secuencias, pero no al mismo tiempo. Es decir, sí, tiene habilidades de lenguaje, sí las tiene, pero no son las mismas que los niños de su edad u otros niños con los que él debería estar ya tratando. Diferencia notable entre la capacidad de comprensión y la capacidad de expresión. Es decir, puede que no nos entienda y puede que sí exprese porque canta y repite y repite. Miren, hay niños que repiten mucho los videos que logran ver, pero cuando el niño que estamos intentando tener una conversación con él, le preguntamos, ¿qué tal, Juanito? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo estás hoy? No nos contesta. O nos dice azul, nos dice algo de lo que nosotros no le preguntamos. Entonces puede ser una señal de alerta. No hay capacidad de comprensión y tampoco de expresión. Tiene dificultad para hacer y para entender generalizaciones. Es decir, el niño em, no hay habilidades de pensamiento abstracto. Al momento de generalizar le causa confusión.
Dificultad en memoria auditiva a corto plazo puede ser una señal de alerta también. Luego tenemos dificultad para hacer y comprender abstracciones, lo que les decía, el pensamiento abstracto. Puede que sea un niño que tenga algún problema auditivo o un problema visual. Recordemos que casi el 70% de los niños tienen una dificultad en la visión y del 40 al 60% tiene alguna dificultad auditiva. Es bastante común. De repente puede que necesitemos lentes o que necesitemos hacer un ejercicio o un examen más profundo sobre el oído. Estamos hablando también de que si es un niño con discapacidad, obviamente pues va a presentar algún problema de lenguaje. Por ejemplo, si es un chico con síndrome de Down, el 95% de los niños que tienen discapacidad pues tienen algún problema de lenguaje. Dificultad en la fluidez, es decir, tartamudea o habla mucho más lento o bien puede ser un niño que habla extremadamente rápido. Hipotonía en órganos fonoarticulatorios, especialmente en la lengua. No hay fuerza en la boca ni en la lengua. Esto puede ser, por ejemplo, niños que todavía no soplan, niños que les cuesta agarrar pajía, niños que se les cae todo de la boca y que siempre están manchados de comida porque no hay fuerza en la lengua, mejillas, garganta. Nos hace falta trabajar un poquito más de fuerza. El nivel lingüístico va por detrás de su nivel lector, es decir, el niño sabe leer muy bien y tiene muy buena comprensión lectora, pero cuando lo ponemos a leer en voz alta ya no lee, pero si le damos un texto y no lo lee en voz baja o lo lee para él mismo, lo logra hacer y responde las preguntas bien, pero cuando ya tiene que expresarlo verbalmente hay una dificultad. Mejor puntuación en pruebas manipulativas que en verbales. Esto lo podemos ver en sus notas, por ejemplo. Tiene dificultad para dar respuestas verbales y dan mejor una respuesta motora. Esto, por ejemplo, cuando le decimos al niño, bueno, voy a hacer una pregunta ahora. Dígame, fulanito, ¿cómo se peinó usted hoy en la mañana? ¿Con qué se peinó? Y empiezan a hacer como con las manos, intentan darnos a entender sin hablarnos. Es decir, que tratan de dar una respuesta motora o física en lugar de dar una respuesta verbal. El lenguaje de las personas con discapacidad o quienes tienen algún diagnóstico es inferior a la capacidad intelectual y el nivel comprensivo es mucho mayor que el nivel expresivo. A veces los niños que tienen un problema de lenguaje nos entienden mucho más de lo que pueden expresar. A veces solo se nos quedan viendo o ni nos contestan ni nos miran a los ojos y nosotros creemos que no nos entienden, pero en realidad comprenden mucho más de lo que pueden explicar o de lo que pueden expresar. Entonces, antes de que pasemos a las habilidades específicas que debería tener un niño a estas edades, no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta que quieran que resolvamos ahora. Igual vamos a tener un espacio al final, pero de lo que hemos visto ahora, no sé si hay alguna duda antes de que pasemos al siguiente tema, que son las habilidades específicas para cada edad. Muy bien, pasamos a la siguiente entonces. Hitos del desarrollo. En esto nos vamos a basar nosotros para poder establecer, bueno, el niño está al nivel de sus compañeros o no, porque a veces en el lenguaje, miren, nos preocupamos mucho porque decimos, es que fulanito ya habla y él todavía no, es que fulanito hace esto y él todavía no, y solemos comparar mucho a los niños cuando estamos hablando del lenguaje, o no sé si a ustedes les ha pasado que es que mi sobrinito ya lo hacía a esta edad, es que su hermanito ya lo hace y él todavía no. A veces cuando estamos hablando de lenguaje, comparamos mucho a los niños y esto no está bien porque miren, el lenguaje se va a desarrollar
cambiando conforme las habilidades de cada niño en específico. Entonces, el compararlo con otros niños a veces nos hace daño a nosotros como maestros, como padres, como tutores, porque nos crea expectativas que no son reales para lo que el niño debería estar haciendo a su edad. Sí es cierto, muchos niños logran hablar antes de tiempo, pero hay niños que se tardan un poco más en hacerlo. Mi hermana, por ejemplo, habló hasta los 5 años. No quiere decir que tenía un problema de lenguaje, sino fue el desarrollo un poco más lento. Y mi sobrino, el hijo de ella, empezó a hablar casi que al año y medio. Uy, miren, ya empezaba a hablar un montón. Entonces, no comparemos a los chicos, mejor guiémonos en los hitos del desarrollo, es decir, lo que científicamente está comprobado que el niño debería estar haciendo a esta edad. Les coloqué a partir de los 2 a los 3 años porque creo que son las edades que vamos a abarcar. Vamos a hablar de esto en adelante. No les coloqué bebés ni de 2 ni antes de los 2 años porque no son nuestros chicos. Sin embargo, pues si ustedes tienen alguna duda sobre antes de los 2 años, pues me pueden escribir con mucho gusto para poderles apoyar. De los 2 a los 3 años, y miren, si ustedes tienen un niño de primero primaria que todavía no hace estas cosas, es una señal de alerta. Si ustedes tienen un niño en tercero primaria que no hace estas cosas todavía, es una señal de alerta. De los 2 a los 3 años debería aparecer ya el lenguaje telegráfico, es decir, unir dos palabras, coche mío, más leche, como más, empiezan a decir un poquito más las palabras aunque estén desordenadas, aunque la gramática esté fallando, pero la idea principal ya la están queriendo expresar. Agrupamos objetos por familias o por sonidos. Conocemos los conceptos de adentro de, grande, guapa, flaca, alta, baja. Sabe pronombres como yo, tú y ella. Aparece ya el juego simbólico. Hace inflexiones de la voz, por ejemplo, mi pelota. Es decir, cambia el tono de voz con el que él se comunica cuando quiere hacer una pregunta. Aparece el por qué y el para qué, los famosos. Comienza a usar el plural. Se produce la explosión del lenguaje, es decir, a esta edad el lenguaje debería ya ampliarse a 250 entre 900 palabras. Mezcla la realidad con la ficción. En esta edad todavía, por ejemplo, aparecen algunas pesadillas o algunos miedos porque el niño no diferencia entre lo que es real y lo que no. Hace enunciados de 3 palabras, es decir, sus frases van entre 3 palabras. Su habla se vuelve más precisa. Y luego tenemos de 3 a 4 años. Esto creo que todavía están en el preescolar. Bueno, creo que están empezando algunos el preescolar. Sale del egocentrismo y entra a la etapa del lenguaje social. Es decir, antes de los 3 años, los niños son todo yo. Yo quiero, yo uso, yo tengo, yo soy, mis zapatos, mi ropa, mi camisa, mi mochila. Cuando vamos de los 3 a los 4 años, el niño ya empieza a hablar de los demás, ya no habla solo de él mismo. Empieza el pelo de fulanito, los crayones de Mariana, la mochila de Pablo. Mi mamá le gusta comer pizza. Ya no es solo me gusta a mí la pizza, me gustan los videos, me gusta la coca. No, a mi hermano le gusta tomar coca. Ya empiezan a hablar de otras personas y ya no solo de ellos mismos. Mantiene interacción con otras personas, como les decía, no es solo iniciar una conversación, sino también mantenerla. Usa los sonidos del habla correctamente, es capaz de describir objetos comunes, se divierte con el lenguaje y disfruta de los absurdos, expresa ideas y sentimientos, empieza a utilizar verbos en gerundio, repite algunos enunciados largos, domina la gramática, comienza a responder preguntas sencillas que se refieren a algo que no está presente. De los 5 años en adelante, el vocabulario y la gramática de los niños típicamente tiene que ser entre 2.000 a 2.500 palabras, es mucho más amplio. Utilizan oraciones completas y pueden conectar ideas usando las conjunciones, por ejemplo, y, pero, por qué y todas las preposiciones. Pueden contar historias que sean simples, historias que tengan un comienzo, un desarrollo y un final. Aunque miren, aunque la historia sea muy corta, pero la historia que nos cuentan está estructurada por estos 3 pasos. Bueno, aunque las historias pueden carecer de algunos detalles, como les decía, pueden ser cortas y no profundizar tanto, o pueden ser poco coherentes también, pero lo importante aquí es
que el niño nos esté hablando. A esta edad también responden a preguntas más complejas y hacen preguntas para obtener información adicional. Es decir, ellos ya tienen más interés en comunicarse de forma verbal. La mayoría de los sonidos del habla son claros, aunque algunos son difíciles, pueden seguir siendo algunos problemáticos. Es decir, por ejemplo, la R, la S, la T, la C, pueden causar algunos problemas todavía. Instrucciones complejas, es decir, pueden seguir instrucciones de 3 pasos sin dificultad. ¿Esto por qué colocamos seguimiento de instrucciones en lenguaje? Porque también estamos hablando de lenguaje comprensivo, lo que nos entienden y lo que hacen. Luego pasamos de 6 a 7 años. El vocabulario y la gramática sigue expandiéndose rápidamente. Los niños a esta edad, que creo que ya serían los niños de primero primaria, usan frases más complejas y entienden conceptos de tiempo, ayer, hoy y mañana. Ya es un poquito más la dificultad de lo que están entendiendo con lo que están utilizando. Entonces, ya las frases son mucho más elaboradas y ya no se entienden mucho más esta parte y estas habilidades del lenguaje que implica lo que hice ayer, lo de hoy, lo de mañana, ya entienden y saben decirnos el año pasado, el año que viene, por ejemplo, o hablarnos incluso de meses. Las historias que cuentan son un poco más detalladas y tienen un poco más de estructura. También describen mejor los eventos y empiezan a aparecer ya muchos más personajes en las historias que nos cuentan. Empiezan a leer y a comprender textos simples y desarrollan habilidades de lectura básica. Participan en conversaciones un poco más largas y más complejas. Entienden las reglas básicas del turno de la palabra y mantener el tema de conversación. Por ejemplo, ya esperan cuando están hablando, ya evitan interrumpir mucho más que cuando son pequeños. De los 8 a los 10 años, ¿qué debería o qué habilidades debería tener un niño a esta edad? Primero, el uso del lenguaje se vuelve más sofisticado. Comprenden y, por ejemplo, ya utilizan metáforas, ya empiezan a utilizar el sarcasmo, las cosas que son en doble sentido o como indirectas, se podría decir, para poderse dar a entender. Pueden narrar historias que sean más complejas y también argumentar puntos de vista. Ya pueden debatir, llevarnos la contraria y justificar el por qué no y el por qué sí. La habilidad para escribir historias, ensayos y otros textos pues ya mejora, mostrando una mejor organización en el uso de la gramática. Así también la capacidad de leer y de comprender textos más complejos se desarrolla, incluyendo la inferencia de significados y la comprensión de textos que sean un poco más amplios. Y por último, tenemos de 11 años en adelante. Primero, el vocabulario se enriquece aún más y los niños comprenden y usan una gama más amplia de estructuras gramaticales y de tiempos verbales. También los niños mejoran el uso del lenguaje en un contexto social, entienden mejor lo que es el lenguaje figurado, el sarcasmo y las sutilezas del lenguaje y ya empiezan a analizar un poco sobre lo que es oportuno decir y lo que no. A veces cuando los niños son chiquitos, miren, dicen cada ocurrencia o a veces dicen cosas que son ciertas, pero que no van al lugar. Entonces, aquí ya empiezan a reflexionar más sobre lo que tienen que hablar en ciertos momentos específicos. Son capaces de leer y de analizar textos que sean mucho más largos y más complejos y la estructura de lo que están escribiendo refleja un pensamiento mucho más crítico y más profundo, así también algo más sofisticado. A esta edad también pueden participar en debates, presentando argumentos y que estén respaldados siempre por una evidencia. Y ahora tenemos algunas causas de dificultades del lenguaje. ¿Cuál puede ser una causa importante que pueda tener un niño que esté presentando algún problema de lenguaje? Primero puede ser algo biológico o algo físico. Es decir, algo biológico o físico, por ejemplo, el niño
tiene el frenillo muy largo o tiene el frenillo muy corto. Podemos estar hablando de paladar hendido, de labio leporino también, o de alguna otra dificultad que verbalmente el niño tenga. Por ejemplo, cuando se le caen los dientes. Tiene mayor dificultad para poderse expresar o alguna otra dificultad física que el niño tenga que le esté impidiendo poderse comunicar de forma verbal. Familiar también puede ser alguna cuestión afectiva, emocional, sociocultural o falta de estimulación por parte de su entorno. Puede ser una causante muy significativa de algún problema del lenguaje. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a actividades específicas que podemos hacer para poder desarrollar estas habilidades. Antes de pasar a las actividades, si tienen alguna pregunta, les doy un minutito para que podamos escribirla en el chat antes de que pasemos a las actividades en específico. Muy bien. Ujú. Bueno, señor Evelyn nos escribe acá, vamos a ver, ¿podría ampliar un poquito la información sobre la hipotonía en órganos? Sí, la hipotonía en órganos fonoarticulatorio significa cuando hay poca fuerza en la boca o en los músculos. Por ejemplo, los niños que sí hablan, pero que se escucha como que si hablaran con pereza y que les cuesta un poco articular palabras. Y nosotros escuchamos sí que hay un lenguaje, pero como les digo, no pronuncian bien las palabras. Entonces, esto puede ser falta de fuerza en las mejillas o en la lengua. Por ejemplo, los niños que babean mucho, los niños que andan, por ejemplo, siempre sacando la lengua, que se les cae la comida de la boca, que no saben soplar globos, que no pueden soplar velitas de pastel. Por ejemplo, también niños que les cuesta tragar, que de repente solo quieren tomar agua y la comida que es un poco más blanda no les gusta porque les cuesta tragar. Esto puede ser señales de que un niño está teniendo un problema de fuerza muscular en los músculos o en los órganos fonoarticulatorios. Las señales de alerta no significa que ya hay una dificultad de lenguaje, sino que tenemos que estar un poco más al pendiente de este chico porque puede estar en riesgo de tener un problema de lenguaje. Bueno, vamos a hablar de actividades específicas ahora. Sí, en cuanto ustedes vean señales de alerta en un chico, es importante que ya lo refieran
para que podamos hacer una evaluación y saber si en realidad existe un problema de lenguaje o no. No sé si me logran escuchar bien, creo que aquí hay un comentario de que no se escucha mucho. Entonces, si me logran escuchar bien o no, por favor, si me lo pueden colocar en el chat para que podamos continuar. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. ¿Qué actividades específicamente podemos empezar y podemos realizar con nuestros estudiantes? Bueno, primero tenemos actividades para poder mejorar el tema de pronunciación. Estas actividades son para poder mejorar si un niño no está articulando bien las palabras o si no está pronunciando. Si el único problema no es expresivo ni comprensivo, sino es solamente articular palabras. Entonces vamos a utilizar actividades de fonación. En esto, ¿qué vamos a utilizar? Trompetas y burbujas. Y actividades para poder trabajar justamente la fuerza en mandíbula, labios y lengua. Vamos a utilizar paletas. Estos van a ser nuestros materiales importantes para poder trabajar actividades de propiamente del lenguaje expresivo, es decir, articulación de palabras y pronunciación. Entonces vamos a empezar con la primera. Uy. Las burbujas. ¿Cómo vamos a utilizar las burbujas? Vamos a nosotros a soplar burbujas con los chicos, a jugar de que atrapemos las burbujas y a que las explotemos dándole besitos como aparece aquí al principio. Acá le damos un besito y la explotamos. Y la número dos, este va a ser el primer ejercicio. El número dos va a ser que nosotros, si por ejemplo el niño no tira besitos porque le cuesta, nosotros lo podemos apoyar a tirar algunos besitos para poder explotar la burbuja. La número tres va a ser, le colocamos de frente la burbuja y el niño la tiene que soplar para que se vaya, pero la burbuja ya está formada. Y la número cuatro o el ejercicio cuatro va a ser que el niño sople la burbuja cuando alguien o otra persona le está sosteniendo el, el, la paletita, se podría decir. Las trompetas. La meta de las trompetas es que podamos hacer al menos 25 veces el sonido sin pausa y siguiendo un ritmo en específico. Esa va a ser la meta. Y tenemos acá varios tipos de trompetas. Vamos a empezar desde la trompeta más fácil hasta la más difícil. ¿Y cuál es la más fácil? Esta que es como tipo flauta. Acá, si se van dando cuenta, vamos cambiando el tipo de trompeta y cada vez se va volviendo un poco más difícil. Entonces, esa va a ser la meta. Empezar con la primera, que es la tipo flauta, que es esta, y luego vamos pasando a las demás, donde la dificultad va a ser mayor hasta llegar a esta, que es como de cumpleaños. ¿Qué ejercicios puedo hacer yo entonces para poder trabajar con paleta y para poder ejercitar la lengua y la boca? Primero, la mandíbula. Vamos a colocar la paleta de un lado y le vamos a pedir al niño que la sostenga por al menos 15 segundos. Este ejercicio lo vamos a hacer 10 veces seguidas. Y luego del otro lado, le pedimos que sostenga la paletita por 10 segundos, 15 segundos, perdón, 10 veces siempre tomando un descanso. Y el último le vamos a pedir que sostenga las dos paletas y que le dé presión con los dientes durante 15 segundos. Podemos irlos alternando y los podemos ir variando. En labios, vamos a colocar la paleta entre los labios y le vamos a colocar un poquito de peso. Podemos jugar a mantener el equilibrio, por ejemplo, que los niños se coloquen la paleta y se coloquen algunas monedas. Y que entonces conforme podemos ir, por ejemplo, caminando y que hacer un concurso de que no se le caigan las monedas
Yo he visto también que lo hacen con borradores, se colocan borradores para tener un poquito más de peso y así vamos variando. La meta es que mantengamos la paleta recta sin que se le caigan los objetos al menos por 25 segundos. Para trabajar la lengua vamos a trabajar las que se llaman o las que le vamos a decir praxias linguales. ¿Y cuáles van a ser esas praxias? Van a ser ejercicios específicamente de la lengua para poder ejercitar y desarrollar esta parte. Estos ejercicios, por ejemplo, los pueden hacer los papás en casa o los pueden hacer ustedes en la escuela, incluso no solamente con el niño que tiene problemas de lenguaje, sino también con todos los chicos a nivel general. Igual, recuerden que les mando estas diapositivas siempre para que ustedes las tengan y que así puedan guardar cuáles ejercicios son los que queremos hacer. Y aquí hay algunos juegos de estimulación labial que podemos aplicar. Estos primero los van a realizar ustedes para que el niño los vea y ya después el niño los va a imitar. Primero tenemos el ay, qué risa. El niño extiende los labios enseñando los dientes. Ahora les voy a pedir a ustedes que lo hagan. Extiendan sus labios y enseñen los dientes lo más que puedan, como que están haciendo una sonrisa gigantescamente enorme. La sonrisa más grande que se les salga a ustedes. De esta forma. No sé si logran ver la cámara. Muy bien. Ahora, la moto. Se le pide al niño que vibre los labios, como que si estuviera imitando una moto. Ahora háganlo ustedes. ¿Cómo lo harían? Trrrn, 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 trrrn. Escondamos los labios. El niño mete los labios hasta que no se vea ninguno de sus bordes. Entonces ahora háganlo ustedes. Traten de esconder el borde de los labios y que no se vean nada, 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 nada de los labios. Muy bien. Siguiente, la pasita arrugada. El niño arruga los labios y los extiende rápidamente. No sé si logran ver ahorita mi cámara. Creo que no. Vamos a ver acá. No, creo que no se logra ver la cámara. Creo que ahora sí, ya. Listo. Creo que ahora sí, ya. La pasita arrugada. El niño arruga los labios y los extiende rápidamente. ¿Arrugamos? Y extendemos. Arrugo, extiende. Arrugo, extiende. Uy, lo más que podamos. Hasta podemos hacer un concurso para ver con los chicos quién lo hace más rápido. Besitos. Se le indica al niño que tiene besitos al aire. Para todos lados. El baile de los labios. Se le indica al niño que frunza los labios para decir U y que luego los estire para decir I con la mayor velocidad posible. Uy, 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 y luego lo hacemos rápido. Uy, 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 lo más rápido que se pueda. Explotan los labios. El niño junta los labios apretándolos y los suelta rápidamente como diciendo P. ¿Juntamos? Mm, 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 con la mayor fuerza posible. Luego, nosotros sostenemos, bueno, hay que tener mucho cuidado de poderlo realizar. Si ustedes consideran que sus niños son capaces de realizarlos entre ellos, lo pueden hacer. Si no, sí, mejor recomendar a los papás que lo puedan hacer en casa o ustedes también lo pueden realizar. Siempre tener las manos limpias para poderlo hacer, las uñas limpias y las uñas cortas. Si no, podemos utilizar guantes. Sostenemos los labios de los niños y le decimos que intente abrirlos. Ujú. Y que haga la mayor fuerza. O lo podemos hacer así con una mano. Y que intente abrir. Ahora juegos de estimulación lingual.
Vamos a empezar entonces con haciendo como culebrita. Se le indica al niño que saque y mueva la lengua de derecha a izquierda sucesivamente, sin tocar los labios o intentando no tocar los labios o la boca. De izquierda a derecha, así. Ah, yo ya perdí. Intenten hacerlo ustedes también. Haciendo como sapito. Se le indica al niño que saque y que meta la lengua rápidamente, sin tocar los bordes. Es decir, sin tocar los labios. Lo más rápido posible. Saludando y escondiendo. Se le indica al niño que extienda la lengua tan lejos como sea posible y la meta rápidamente en la boca. Estira, 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 estira. Adentro. La sacamos lo más que podamos y luego la metemos rápidamente. Otra vez, háganlo ustedes también. Excelente. Ahora pasamos a la siguiente. No te muevas lengua. Se le indica al niño que saque la lengua y que la tenga quieta durante 1 minuto. Esto lo repetimos 5 veces. Le pedimos que la saque siempre sin tocar los labios, sin que la lengua se mueva por al menos 1 minuto. Siguiente, lengüita de abejita. Se le indica al niño que mueva la lengua en círculo alrededor de los labios untados en miel. Miren, no a todos los niños les gusta la miel porque es algo pegajosa. Entonces podemos pedirles que lleven algo que les gusta, un yogur, crema, frijoles, caramelo, jalea, lo que quieran. Y aquí sí vamos a tocar los labios. Entonces vamos a mover la lengua en círculo alrededor de los labios untados de algo que les guste comer. Así. Hasta que quede limpio. Siguiente, comiendo mi bombón invisible. Se le indica al niño que empuje con la lengua la mejilla izquierda y luego la mejilla derecha. De esta forma, boca cerrada, lo más rápido posible. Pinocho. Se le indica al niño que trate de tocar la nariz con la punta de la lengua, lo más lejos posible. Listo. Entonces ahora continuamos con las actividades que puedan ser ya más específicamente para el lenguaje verbal. Ahorita hablamos sobre ejercicios físicos. Con estas actividades y estos juegos que les acabo de dar es para poder fortalecer la lengua, las mejillas y la garganta. Ahora vamos a hablar sobre actividades que podemos hacer que ya sean propiamente de hablar. Primero, lectura en voz alta. Leer cuentos, poemas y rimas en voz alta. Hacer preguntas sobre la historia también para fomentar la expresión y la comprensión del cuento. Juegos de rimas y canciones, cantar canciones infantiles. Miren, yo siempre les digo que elijan 5 canciones infantiles que les gusten más. Y si son niños grandes, pues 5 canciones que les gusten. Y a esas 5 les damos y les damos y les damos y la escuchamos y la escuchamos y la escuchamos para llegar al punto en el que el niño la empiece a cantar o la empiece a tararear y jugar con rimas también para desarrollar la conciencia fonológica. Entonces, para este les voy a pedir a ustedes que hagan un ejercicio. Les voy a pedir que escriban en el chat una rima, pero vamos a hablar sobre una rima que tenga que ver con su nombre. Algo que rime con el nombre de ustedes. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, mi nombre es Andrea. Andrea va a la aldea a hacer la tarea. Aquí incluí 2 palabras que riman con Andrea y lo hice por medio de una frase. Entonces ahora les toca a ustedes. Ustedes hagan una rima con su nombre en una frase. 1 minutito para que la puedan escribir en el chat.
Muy bien, vi que colocaron ya acá, les di un poquito más de tiempo porque algunos todavía estaban colocando. Yomara se mira la cara, Evelyn come Zeppelin en Berlín, Saraí estaba ahí comiendo maní, vi que le gusta tomar tiki, Rosa es hermosa y tiene una osa, Dora la exploradora juega con la planadora, Irene viene y se sostiene, soy Lisette, amiga de Ivette y de Elizabeth, Silvia cuando maneja siempre da la vía, Virginia siempre tan fina en la tienda de la esquina, Sofía come sandía, Alicia es una delicia, María varía la comida de día, Francisco fue a la disco, Brenda tiene una prenda, Paula encuentra una jaula en el aula, Yolanda lleva la llave a la calle, Emma compra en Senma, José tose a las 12, Marilyn juega con Martín y pierde un calcetín, Patty usa un patín en el jardín, Keila baila con Camila, Ana juega en una cama, Kaylee hace un rally con Willy, Eduardo come caldo en el cuarto, Antonio usa monio, Leticia hace caricia, Jorgito es amiguito de don Jaimito, Ninette usa su carnet en el internet, Mayra camina en la montaña, Gladys visita a su hermana Ana. Vilma filma junto a Irma, Ana corre y camina para alcanzar a Liliana, Jessica es pacífica, Juan come pan, Dorcas come una torta, Carla tiene buen karma, Carmen come carne. Muy bien, excelente. Pasamos entonces al siguiente. Juego de roles. Facilitar juegos de roles como jugar a la tienda, ir al médico o a la escuela, facilitar disfraces y accesorios para hacer el juego más realista. Esto pueden ser actividades gramaticales, teatro, una obra, una pastorela, una dramatización, algún acto especial, un acto de una película, imitar, jugar mímica. Cuentacuentos, podemos pedirle al niño que invente sus propias historias o bien utilizar marionetas o juguetes para contar historias que ustedes ya tienen, por ejemplo, con los libros. La conversación es importantísima, la conversación diaria. Miren, aunque los niños no nos contesten o no nos cuenten nada, ustedes síganles hablando, como que si fueran los loquitos de la esquina. Hablen y hablen y hablen y ustedes hablen lo más que puedan. Porque ¿cómo aprende el ser humano a hablar? Por medio de la imitación. Entonces, miren, aunque los niños no les contesten, hablen y hablen. Y si pueden, narren todo lo que hagan. Por ejemplo, ay, me voy a levantar a cerrar la puerta porque hay mucho calor. Luego, ay, ahorita voy para mi lugar, me voy a sentar, estoy buscando mi lapicero. Ahora busco mi lapicero verde para empezar la clase. Así, todo lo que ustedes hagan, traten de narrarlo y de hablar lo más que puedan para poder estimular esta parte de imitación con sus chicos. Hacer preguntas más abiertas, no preguntas que sean, ¿y les gusta el clima hoy? Sí, no. Mejor hacer una pregunta, ¿qué tipo de clima les gusta a ustedes? Entonces ahí ya vamos a estimular un poquito más la conversación. Podemos formar club de lectura donde los niños lean un libro y luego discutan sobre él, incentivar la expresión de opiniones y la discusión sobre personajes o eventos también. Esto ya va más centrado a la comprensión lectora y al análisis del cuento y de la historia. El teatro y la dramatización, del que estábamos hablando antes, los juegos de palabras, juegos como 20 preguntas, o no sé si ustedes han visto este juego famoso de 100 latinos dijeron. Podemos hacer uno de 100 chapines dijeron, por ejemplo, y así ir estimulando más el lenguaje verbal. Adivina quién o jugar Scrabble, el uso, fomentar las descripciones y preguntas abiertas. Por ejemplo, ustedes dan pistas y ellos adivinan el personaje y después ellos tienen que dar pistas para adivinar quién es. Juegos de palabras, bueno, ya. Proyectos de investigación, asignar pequeños proyectos para que los niños puedan investigar y que tengan que presentar datos curiosos. Es diferente a que yo venga y les diga, bueno, mañana tienen que exponer sobre su animal favorito. No, por ejemplo, mañana vamos a hablar sobre datos curiosos de su animal favorito, pero tienen que traerme datos que nadie más sepa.
Practicar la organización de ideas y las presentaciones en público. No sé si ustedes han visto estos juegos en TikTok que hacen a veces en las escuelas, que son de elabora una presentación del tema que más te guste. Miren, nosotros lo hemos hecho y es muy bonito porque a veces los niños escogen temas que uno no se imagina, pero lo que estamos buscando aquí, miren, es que el niño se suelte a hablar, que suelte la lengua y que empiece a hablar. Entonces, podemos hacer una presentación, una exposición de un tema que ellos elijan y algo que les guste, porque así pues ellos también se sienten mucho más cómodos y empiezan a desarrollar un poquito más el lenguaje. Los debates y las discusiones también pueden ser importantes. Organicemos un debate apropiado para su edad, de algún tema que esté en el momento, de alguna noticia o de algo que sea de novedad para practicar también esta parte de la lectura y que ellos estén pues enfocados al contexto actual. Enseñarles a argumentar sus puntos de vista y respetar las opiniones de los demás. Recordemos que no necesariamente tenemos que estar de acuerdo en lo que los compañeros digan, pero sí tenemos que enseñarles a poder respetar las opiniones y a tener un debate respetuoso. Asignar temas para que los niños investiguen y presenten en clase. Fomentar el uso de recursos visuales y la práctica de la oratoria. Miren, a los niños les encanta estar investigando ahora las redes sociales, el Facebook, todo está tan al día que podemos utilizar este recurso visual. Debate formal. Organicemos un debate ya un poco más formal, estructurado sobre algún tema actual y le vamos a enseñar al niño técnicas para argumentar, para refutar y a utilizar evidencia y pruebas. Miren, por ejemplo, podemos utilizar esto de que nos expliquen un caso y que nos lleven pruebas de lo que están diciendo. Esto puede ser algo más dinámico. Por ejemplo, pueden llevar un platillo, pueden llevar un experimento o podemos hacer que la clase sea mucho más dinámica en el debate. Hacer un club de debate o un club de oratoria extracurricular con los chicos. Podemos hacer un proyecto colaborativo, por ejemplo, los proyectos grupales, porque en este los niños deben comunicarse, deben colaborar, deben ellos planificar y deben planificar sus actividades y hablarse entre ellos. Fomentar la asignación de roles, por ejemplo, esta famosa que yo no sé si todavía se hace en las escuelas, la famosa directiva de la clase. Asignar los roles, quién va a organizar el día del cariño, el día de la madre, usted va a ser el encargado de tal cosa, usted va a ser el encargado de tal cosa, para poder estimular esta parte de los roles y de la comunicación. Narración de cuentos y poesías. Por ejemplo, podemos pedirle a los niños, miren, nosotros teníamos con los niños una actividad muy bonita que era que ellos llevaran cuál es su frase favorita. Y cada día le tocaba a un niño decir su frase. Puede que le asignemos al niño que cada día un niño tiene que decir un poema. O cada día un niño nos tiene que narrar una pequeña historia o decirnos una frase motivacional. Organizar noches de micrófono abierto para compartir sus creaciones, por ejemplo, que ellos nos digan sus propios poemas, sus propias historias, sus propias rimas, sus propias canciones y que nos lo expresen. Algunas recomendaciones importantes que yo les puedo decir sería modelar el lenguaje. Hablen ustedes claramente, usen un vocabulario variado y un vocabulario adecuado para interactuar con los niños y para el ambiente. Un ambiente que sea rico en lenguaje, como les decía, crear un entorno donde el lenguaje se utilice de manera variada, que utilicemos los libros, utilicemos juegos de palabras, démosle a los niños la oportunidad de conversar. No solo tengamos este modelo de la clase magistral, sino que también pongamos a los niños a trabajar en equipos, a trabajar en grupos, estimulemos el lenguaje por medio de todas las actividades que hagamos. Sobre todo, tener mucha paciencia y reforzar de forma positiva siempre. Ser paciente, dar una retroalimentación positiva cuando los niños se están esforzando para poderse comunicar. Valoremos los pequeños esfuerzos que ellos tienen para poderse comunicar y sí, corrijamos los errores, pero de manera suave y siempre de manera oportuna. Recordemos entonces que eh, esta frase que les dejo para terminar el taller, hay en el mundo un lenguaje que todos comprenden. Es el lenguaje del entusiasmo, de las cosas hechas con amor y con voluntad y en busca de aquello que se desea o en lo que se cree. Esa es la mejor forma de comunicarnos entre nosotros, siempre con amor, siempre con mucha paciencia, con voluntad
y siempre pues tratando de que el niño se pueda expresar. No estamos buscando niños que sean robot, niños que solo repitan y repitan, sino niños que sean capaces de desarrollar pensamiento crítico, niños que sean capaces de expresar sus ideas, de expresar de forma oportuna y asertiva lo que les gusta y lo que no les gusta, de poder expresar sus propias ideas y sus propias creaciones. Entonces, ahora que llegamos al final del taller, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta o algún comentario que ustedes quisieran hacer antes de que termináramos. Si alguien desea hablar, pueden levantar la mano o bien lo puede escribir en el chat. Les doy un minuto para que puedan plantear sus dudas o bien para que puedan escribir sus comentarios. Recuerden siempre, miren, les debo el diploma de dislexia, todavía no se los he mandado. Tenemos pendiente el diploma de dislexia y les voy a estar haciendo llegar este diploma también a sus correos. Yo siempre les aviso cuando el diploma ya haya sido enviado para que ustedes puedan revisar. También las diapositivas se las vamos a estar mandando siempre por el grupo de WhatsApp para que así ustedes lo tengan. No sé si les mandé las diapositivas de dislexia. Si me pueden confirmar si les mandé las diapositivas, si no me avisan y se los mando. Voy a estar enviando las diapositivas de este. No, dice señor Keila, no les mandé las diapositivas de dislexia. Bueno, ahorita se los voy a estar mandando junto con este. Y voy a estar subiendo, miren, siempre voy a estar subiendo la grabación para aquellos maestros que no se pudieron conectar el día de hoy, pero que desean recibir el taller. Siempre les mando el link y les aviso cuando ya esté. Estos grabaciones, miren, a veces tardan un poquito en subir porque son bastante pesadas, pero siempre les voy a avisar cuando ya esté subido para que así ustedes lo puedan ver o le puedan contar a sus compañeros que no se pudieron inscribir, que se puedan conectar o que lo puedan ver después. Recuerden que las únicas personas que van a tener acceso a su diploma va a ser quienes llenaron el formulario. Por eso es importante que llenen el formulario. Si ustedes tienen algún compañero que no llenó su formulario o ustedes no llenaron la inscripción, les los motivo para que la puedan llenar porque si no, no les vamos a mandar diploma. Es importante que, aunque lo vayan a ver, y si tienen algún compañero que va a ver la grabación en YouTube, que llene el formulario, porque si no, no les vamos a poder mandar su diploma. Entonces, antes Fue de... el formulario que nos envió días antes del Digna. Sí, es el formulario de inscripción, el que iba junto con la foto. Ahorita se los voy a, si quieren, se los voy a compartir aquí. El link de inscripción sería. Se los mandé junto con la invitación de la foto y ahorita se los voy a copiar aquí otra vez para que se puedan inscribir, porque quienes no se hayan inscrito no van a poder recibir su diploma. Les voy a mandar siempre otra vez en el chat. Aunque lo miren por YouTube, tienen que llenar su inscripción. Aunque los vean por YouTube, Ok, porque si no, no les va a llegar el diploma. Yo les voy a avisar ok. igual cuando les haya mandado el de dislexia y El- que serían dos los que les debo. Entonces les voy a pedir ahora, antes de terminar, que puedan encender sus cámaras para que tomemos la fotografía final de la asistencia. Quienes no puedan encender su cámara, siempre me avisan, mire, yo tuve un problema, pero si estuve presente, no puedo encender mi cámara, para que así yo lo tome en cuenta. Creo que voy a tomar dos fotografías para que logren salir todos. Listo. Bueno, entonces voy a tomar la fotografía a la cuenta de tres. Una, dos y tres. Voy a tomar otra más porque hay algunos que están en la siguiente página. Uy, ahí estamos. Una, dos y tres. Listo. Entonces, pues los veo en el siguiente taller, que sería ya nuestro taller de mayo. Vamos a ver cómo estamos de fechas para decirles.
lo vamos a estar teniendo ya sea el viernes 31 o viernes 24. Siempre les mando la invitación al grupo de WhatsApp para que así tengan el tema y la fecha y la hora en que va a ser y también para que puedan llenar su formulario y mandarles así su diploma. Entonces, muchísimas gracias por estar presentes. Les dimos su descanso el viernes por el Día de la Madre, pero hoy logramos tener nuestro taller, entonces pues los espero en una siguiente oportunidad, espero poderles haber apoyado. Recuerden siempre que si tienen algún niño que tiene algún problema de lenguaje específico o que le esté costando un poquito más, me pueden escribir para que les mande más material o que les dé un acompañamiento individual de este caso que necesiten ayuda. Entonces, muchas gracias por participar y por estar acá presentes. Los espero en una siguiente oportunidad y feliz noche a todos. Gracias, Ligda. Feliz noche. Gracias, Gracias, Feliz licenciada. noche. Feliz noche a todos. Feliz noche, Bendiciones. Liga. Buenas noches a todos. Compañeros. Gracias.